Quien les habla es el docente magíster en contabilidad Marcial Antonio Medina Vigo. Estoy a cargo del curso de Auditoría 1, parte financiera, cuya primera unidad consta de los principios generales y normas de auditoría. Esta unidad está clasificada en 4 temas, cuyo primer tema es la auditoría, 2, clasificación y tipos de auditoría, 3, normas de auditoría generalmente aceptadas, también conocidas como NAGAS, y tema 4, auditoría interna y auditoría externa. A continuación, desarrollaremos el tema número 1, que consta de la auditoría. Sobre la auditoría existen diversos conceptos, existen diversos tratadistas que han tratado de definir cuál es la importancia de la auditoría en el contexto moderno. Uno de los autores muy principales, que data desde 1983, es William Thomas Portes, quien dice que la auditoría debe ser realizada por una persona distinta a quien preparó la información financiera. El contenido y la importancia de esta auditoría es que le da un valor agregado a los estados financieros. Estos estados financieros, conjuntamente con un informe de auditoría, serán utilizados por los usuarios de los estados financieros. Entre los más importantes de los usuarios de los estados financieros podríamos citar a los proveedores, a los clientes, a los inversionistas, a la administración tributaria, es decir, al Estado, que cada uno de ellos tiene un interés en saber respecto a la razonabilidad de cómo se están presentando sus estados financieros, y de tal modo podrán tomar decisiones acertadas. Otra de las definiciones respecto a la auditoría en el año 1984 de Arthur Holmes dice que la auditoría es un examen crítico y sistemático respecto a los documentos financieros, que trata de averiguar la exactitud, la integridad y la autenticidad de los mismos. Esto quiere decir que para realizar una auditoría, el auditor tendrá que tener un determinado perfil, una determinada capacidad, una determinada capacitación y además un dominio respecto a los procedimientos, respecto a los principios, respecto a las normas de auditoría y también normas internacionales de auditoría. Fíjense ustedes que Holmes en el año 1984 dice que el examen es crítico y sistemático. Pero además tenemos otras definiciones respecto a la auditoría. El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos, la ICPA, establece que la auditoría está relacionada a la obtención de evidencias respecto a las actividades económicas y acontecimientos relacionados con las actividades propias de la empresa. O sea, la auditoría utiliza procedimientos, utiliza técnicas para obtener evidencias, y las evidencias deberán ser de carácter coherente, tendrán que ser sustentables. Las evidencias respaldan y fortalecen la redacción del informe. También el Instituto Norteamericano establece que las evidencias dan origen a que los auditores podamos establecer con un criterio técnico y coherente las opiniones que se vayan a vertir
respecto a los informes de los estados financieros de las entidades auditadas. La auditoría ha ido evolucionando, la conceptualización de la auditoría ha ido probablemente cambiando, ascendiendo, cuando la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, también establece otra definición de la auditoría. Es el grado independiente, es el examen independiente de información. Acá ya nos referimos a la independencia con la cual debe de actuar el auditor. El auditor en todo momento deberá ser independiente a la entidad que está auditando. Ahora, la entidad que vaya a auditar no necesariamente tiene que ser lucrativa, podría ser una lucrativa o no. No importa el tamaño o la forma legal de la auditoría. Lo que interesa es el objeto de expresar una opinión sobre la información de los estados financieros. O sea, el objetivo, según la Federación Internacional de Contadores, el objetivo que tiene la auditoría es expresar una opinión razonable, una opinión coherente, una opinión profesional respecto a la información que han emitido en sus estados financieros las entidades, tanto lucrativas como no lucrativas. Además, tenemos otra definición que se da en Bolivia, en el Manual de Normas de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de la República de Bolivia, donde establece que la auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencias. Coincidiendo con la anterior definición, donde podemos apreciar que las evidencias deben ser de grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos para obtenerla. Las evidencias tienen que ser coherentes. Las evidencias son el soporte técnico para que el auditor pueda emitir una opinión respecto a los estados financieros de la entidad. Las evidencias, diría yo, que son la columna vertebral del trabajo de auditoría al momento de redactar el informe. El informe será de utilidad no solamente para la parte administrativa, para la parte gerencial que toman decisiones en la empresa, sino para aquellos usuarios que están ávidos de saber la realidad de sus inversiones, la realidad de su empresa, la realidad de su cliente, la realidad de sus acreedores, la realidad de sus deudores y también, ¿por qué no decirlo?, los propios empleados están a la expectativa, sabiendo o esperando que hayan utilidades adecuadamente determinadas para que sean partícipes de ellas. Como ustedes habrán podido entender y comprender, las definiciones de la auditoría han ido variando, pero han ido variando a un aspecto netamente técnico, donde inicialmente se hablaba que solamente se tenía que cumplir con normas y procedimientos, que obviamente son la base fundamental de esta técnica, de esta ciencia. Sin embargo, ya en el último enfoque que se da en Bolivia, se habla también de la obtención y de la importancia de las evidencias. Las evidencias deberán ser suficientes, deberán ser competentes, deberán ser relevantes y además, algo muy importante sobre las evidencias, deberán ser oportunas. En todo examen de auditoría, ¿cómo negarlo? La importancia que tienen las evidencias al momento de la formulación o redacción del informe. Como ustedes, esta primera unidad lo damos por concluida.
y nos vemos en el siguiente tema